Mi familia me echó de casa por acusaciones falsas para proteger un negocio, ahora gano $400 al año y quieren que vuelva para la boda de mi hermano. Pero les dije que esos puentes ya están quemados. Tengo 28 años, vivo en Austin, Texas, trabajo como consultor de software y gano más dinero del que nunca imaginé cuando llegué aquí, con básicamente nada hace 4 años. Y cuando digo nada, digo literalmente una maleta, mi laptop y como $3,000 que había ahorrado. La razón por la que estoy contando esta historia ahora es porque hace 2 semanas recibí una llamada de mi hermana Madison pidiéndome que fuera a la boda de mi hermano menor Tyler en San Francisco, y cuando le dije que no, que definitivamente no iba a ir, empezaron los mensajes, las llamadas, los emails de toda mi familia, rogándome que reconsiderara por el bien de las apariencias. Y esa frase, por el bien de las apariencias, es básicamente el resumen perfecto de por qué no he hablado con ellos en años y por qué no planeo hacerlo nunca más. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todavía vivía en San Francisco y las cosas eran, no sé, normales, supongo. Mis padres, Richard y Catherine, son dueños de una cadena de resorts ecológicos de lujo, ya sabes. Esos lugares donde la gente rica va a sentirse bien consigo misma por quedarse en cabañas de $800 la noche que usan paneles solares. Crecí en ese mundo. Fiestas benéficas, galas, cenas donde todo el mundo conoce a todo el mundo y donde las relaciones de negocios son prácticamente sagradas. Madison es 2 años mayor que yo. Tyler es 3 años menor. Y básicamente nos criaron para entender que la imagen de la familia y las conexiones empresariales eran lo más importante. No era malo necesariamente. Era solo la realidad de crecer en ese ambiente, ¿me explico? Cuando tenía 23 años, conocí a Natasha en una de esas fiestas de caridad donde todos usan vestidos caros y pretenden que les importa la causa del mes. Ella era hija de los dueños de una cadena de hoteles boutique. O sea, literalmente nuestras familias estaban en el mismo tipo de negocio y nuestros padres ya se conocían de convenciones y eventos de la industria. Empezamos a salir y al principio todo era perfecto, tipo demasiado perfecto ahora que lo pienso. Nuestras familias estaban encantadas, ya sabes. Veían esto como una fusión ideal o algo así, como si fuéramos personajes de alguna serie sobre gente rica. Salimos por casi 2 años y medio y honestamente los primeros meses fueron buenos. Pero después de como 1 año, empecé a notar que la relación se sentía más como una actuación que como algo real. Todo era sobre cómo nos veíamos juntos, las fotos que subíamos, los eventos a los que asistíamos. Natasha se obsesionaba con cosas como, ¿qué tan rápido? Yo respondía sus mensajes en público versus en privado, o si la mencionaba lo suficiente cuando hablaba con mis padres. Empezó a hacer comentarios raros sobre otras chicas, tipo, si yo seguía a alguien en Instagram que ella consideraba muy atractiva, o si había dado like a alguna foto. Yo le decía que estaba exagerando, que éramos solo amigos o contactos de trabajo, pero la cosa se ponía cada vez más tensa. Mirando hacia atrás, debía haber terminado la relación en ese momento, pero tenía 24 años y francamente estaba tan metido en ese mundo de apariencias que no sabía cómo salir sin crear drama. La cosa es que, y esto es importante, yo nunca le fui infiel a Natasha, nunca. Ni siquiera estuve cerca de hacerlo, pero un día, era como noviembre creo, noviembre del 2020 o tal vez principios de 2021, no recuerdo exactamente. Todo explotó. Madison me llamó histérica, diciéndome que necesitaba ir a la casa de mis padres inmediatamente, que Natasha había llegado llorando con evidencia de que yo le había sido infiel. Yo estaba confundido, tipo completamente perdido, porque literalmente no tenía idea de qué estaba hablando. Fui para allá pensando que íbamos a aclarar algún malentendido estúpido. Pero cuando llegué mis padres, Madison y Natasha, estaban en la sala, y Natasha tenía su teléfono, mostrando estos mensajes de texto supuestamente míos, donde yo estaba planeando encontrarme con otra chica, diciéndole cosas románticas, básicamente evidencia clara de infidelidad. Me quedé ahí parado mirando esos mensajes y juro que sentí como si el piso desapareciera debajo de mí. Yo sabía que esos mensajes no eran míos, pero se veían tan reales. Tenían mi número, tenían mi forma de escribir más o menos, tenían detalles que solo alguien cercano a mí conocería. Intenté explicar que yo nunca había enviado esos mensajes, que alguien los había fabricado o algo, pero nadie me escuchaba. Mi madre me miraba con esta expresión de decepción absoluta. Mi padre estaba rojo de la ira. Madison lloraba diciendo que no podía creer que yo le hubiera hecho eso a Natasha, y Natasha estaba ahí sollozando de una manera que ahora se era completamente actuada, pero en ese momento parecía genuina. Traté de mostrarles mi teléfono, de demostrar que esos mensajes no existían en mi historial, pero mi padre dijo algo que nunca voy a olvidar, dijo Alexander. Claramente los borraste, no somos estúpidos. Y yo seguía insistiendo, tipo rogándoles que me creyeran, que me dieran el beneficio de la duda, que investigaran un poco antes de asumir lo peor, pero nada funcionaba. La cosa escaló rapidísimo. Mis padres dijeron que había traído vergüenza a la familia, que había dañado su relación con la familia de Natasha, quien era un socio comercial valioso, y que necesitaban distanciarse de mí para proteger su reputación y sus negocios.
Yo no podía procesar lo que estaba escuchando. Mi padre literalmente me dijo, no puedes seguir viviendo aquí, necesitas irte. Esa misma noche, y no estoy exagerando, esa misma noche tuve que empacar lo que pude y salir de la casa donde había crecido. Madison no me defendió. Tyler ni siquiera estaba ahí, estaba en la universidad, creo. Y mis padres actuaron como si yo fuera un extraño que había cometido algún crimen horrible. Me quedé en el apartamento de un amigo por unos días, pero la noticia se regó rápido en ese círculo social porque todo el mundo se conoce y habla. La gente empezó a tratarme diferente. Algunos amigos dejaron de contestar mis llamadas, y básicamente me di cuenta de que mi vida entera en San Francisco estaba destruida. No solo perdí a mi familia, perdí mi red completa de contactos, mi sentido de pertenencia, todo. Pasé como 2 semanas en un estado de shock total, tipo no podía comer bien, apenas dormía, y todo el tiempo pensaba cómo es posible que las personas que supuestamente me amaban me hubieran descartado tan rápido sin siquiera darme una oportunidad real de defenderme. Intenté contactar a mis padres varias veces, pero me dejaron claro que no querían saber nada de mí hasta que admitiera lo que había hecho y me disculpara con Natasha y su familia. ¿Puedes creerlo? Querían que admitiera algo que nunca hice. Obviamente eso nunca iba a pasar. Así, que básicamente me cortaron completamente. Bloquearon mis números, no respondían emails, nada. Decidí que necesitaba salir de San Francisco completamente, empezar de cero en algún lugar donde nadie me conociera y donde no tuviera que cargar con esta reputación falsa. Tenía un amigo de la universidad que se había mudado a Austin y me dijo que había trabajo en tech y que la ciudad era buena para gente joven. Así que literal compré un boleto de ida, empaqué lo que cabía en 2 maletas y me fui. Llegué a Austin en diciembre. Creo que era como 2 o 3 semanas antes de Navidad. Con esos $3,000 que mencioné al principio, y sin ningún plan real más allá de conseguir cualquier trabajo que pudiera. Los primeros meses fueron brutales, no voy a mentir. Conseguí un trabajo en ventas de software, tipo entry level, llamando en frío a empresas tratando de venderles soluciones que apenas entendía. Ganaba como 40,000 al año más comisiones, que comparado con el estilo de vida que había tenido era básicamente nada, pero era suficiente para pagar un apartamento diminuto que compartía con 2 roommates y comer ramen la mayoría de las noches. Pero ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo que era completamente mío, sin las expectativas de mi familia, sin tener que actuar de cierta manera para mantener apariencias. Trabajé como loco durante ese primer año. Me metí de lleno a aprender sobre software, sobre ventas consultivas, sobre la industria tech en general. Tomé cursos online en las noches, leí todo lo que pude, y básicamente me convertí en un experto en el producto que vendíamos. Empecé a superar mis cuotas consistentemente, y después de como 8 meses, me promovieron a una posición de Account Executive, donde estaba manejando clientes más grandes. El dinero mejoró bastante. Estaba ganando como 75,000 más comisiones, y por primera vez, desde que había dejado San Francisco, empecé a sentir que tal vez iba a estar bien después de todo. Avancemos como año y medio después de llegar a Austin. Yo tenía 25 en ese punto, casi 26, y había ahorrado suficiente dinero para mudarme a mi propio apartamento. Nada lujoso, pero era mío. Una noche estaba en un bar con algunos colegas del trabajo y conocí a Scarlett. Ella es diseñadora gráfica, trabajaba freelance en ese momento haciendo branding para startups, y honestamente fue la primera persona desde Natasha con quien sentí una conexión real. Pero esta vez era diferente. Completamente diferente. Scarlett era genuina. No le importaban las apariencias, ni de dónde venía mi familia, o cuánto dinero tenían. Solo quería conocerme a mí como persona. Le conté mi historia. No en la primera cita, obviamente, pero eventualmente, y ella me creyó sin cuestionarlo. Me dijo que cualquier familia que descartara a su hijo tan rápido sin investigar, era una familia que no merecía tenerlo. Las cosas con Scarlett se desarrollaron de manera natural y sana. Empezamos a salir oficialmente después de como 2 meses de conocernos. Y para el año, ya estábamos viviendo juntos. Ella me ayudó a sanar de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba. Me enseñó que las relaciones podían ser sobre apoyo mutuo y confianza real, no sobre performance y apariencias. Mientras tanto, mi carrera seguía creciendo. Después de 2 años en esa empresa de software, decidí que quería trabajar por mi cuenta, así que renuncié y empecé mi propia consultora ayudando a empresas medianas a optimizar sus procesos de ventas y adoptar nuevas tecnologías. Fue aterrador al principio, pero Scarlett me apoyó completamente incluso cuando los primeros meses fueron lentos. Resulta que era bueno en esto. Tipo realmente bueno. Conseguí mi primer cliente grande como 6 semanas después de empezar, y después de eso las referencias empezaron a llegar. En 3 años había construido una empresa de consultoría que generaba como 400,000 al año. En ingresos, estaba contratando freelancers para proyectos grandes, y honestamente estaba viviendo mejor de lo que había vivido cuando dependía del dinero de mis padres. Scarlett y yo nos comprometimos hace como 8 meses. Ella ahora tiene su propia agencia de diseño que también está creciendo increíble, y básicamente habíamos construido esta vida en Austin que era exactamente lo que queríamos. Y entonces, hace como 5 meses, Madison me llamó. No había hablado con ella en casi 4 años.
tipo literalmente cero contacto, así que cuando vi su nombre en mi teléfono casi no contesto. Pero algo me hizo contestar, tal vez curiosidad, no sé. Su voz sonaba rara, como nerviosa, y lo primero que dijo fue Alexander. Necesito contarte algo, y no sé cómo decirlo. Me puse tenso inmediatamente pensando que alguien había muerto, o algo así. Pero lo que me dijo fue peor en cierto sentido. Me contó que Amanda, una de las amigas cercanas de Natasha, había confesado recientemente que todo, absolutamente todo, había sido fabricado por Natasha. Aparentemente Amanda había estado cargando con la culpa por años, y finalmente no pudo más. Le contó a Madison que Natasha había usado Photoshop y un teléfono desechable para crear esos mensajes falsos porque estaba paranoica de que yo fuera a terminar con ella y quería asegurarse de tener control sobre la narrativa. Natasha básicamente había planeado todo el escenario para hacerme ver como el villano y ella como la víctima. Probablemente porque sabía que nuestra relación no estaba funcionando y prefería destruirme que dejar que yo la dejara. Madison me dijo que cuando confrontó a Natasha con esta información, Natasha lo admitió, pero le rogó que no dijera nada porque arruinaría su reputación y su familia. Me quedé en silencio por lo que pareció una eternidad después de que Madison terminó de hablar. Sentía esta mezcla rara de vindicación, furia y también como vacío porque ¿qué se supone que haga con esa información ahora? Le pregunté a Madison si nuestros padres sabían, y ella dijo que sí, que ella les había contado todo. Y aquí viene la parte que realmente me partió. Madison me dijo que nuestros padres básicamente dijeron, ok, bueno, ya pasó. No hay nada que hacer ahora al respecto. No me pidieron perdón a través de Madison. No intentaron contactarme directamente, nada. Según Madison, mi madre dijo algo como, bueno, Alexander ha seguido adelante con su vida, probablemente es mejor dejar las cosas como están. Le dije a Madison que agradecía que me hubiera contado la verdad, pero que honestamente no cambiaba nada para mí. El daño ya estaba hecho. Mis padres habían elegido proteger su relación de negocios con la familia de Natasha sobre su propio hijo. Me habían echado de la casa sin una segunda oportunidad y habían vivido 4 años sin intentar contactarme ni una sola vez para verificar si estaba bien o incluso vivo. La verdad saliendo a la luz. Ahora no borraba eso. Madison empezó a llorar, diciendo que ella también había cometido un error al no defenderme, que estaba arrepentida y que esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto y básicamente terminé la llamada. Scarlett estaba conmigo cuando recibí esa llamada y me sostuvo mientras yo procesaba toda esta información. Me dijo algo que realmente me llegó. Dijo que la verdad saliendo a la luz confirmaba lo que yo siempre había sabido, que yo era inocente, pero que también confirmaba que mi familia había elegido activamente no creer en mí cuando más los necesitaba. Me preguntó qué quería hacer con esta información, y honestamente no sabía. Parte de mí quería llamar a mis padres y gritarles, decirles, ves, te lo dije, pero otra parte de mí ya no sentía nada hacia ellos. Era como si fueran extraños que una vez conocí. Pasaron los meses y no contacté a nadie de mi familia. Decidí que si mis padres querían disculparse o intentar arreglar las cosas, ellos tenían mi número, ellos sabían dónde encontrarme. Pero no pasó nada. 0 intentos de contacto, 0 disculpas, nada. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tampoco les importaba realmente. Me enfoqué en mi vida con Scarlett, en mi negocio, en construir la vida que queríamos juntos. Estábamos planeando la boda, buscando casa para comprar, hablando de eventualmente tener hijos, todas esas cosas que la gente hace cuando está construyendo un futuro juntos. Y entonces llegamos a hace 2 semanas. Madison me llamó otra vez, esta vez para decirme que Tyler se iba a casar en 3 meses y que toda la familia quería que yo fuera a la boda. Le pregunté por qué asumían que yo querría ir después de todo lo que había pasado. Y Madison me dio esta respuesta increíble. Dijo que la familia pensaba que sería bueno para las apariencias tener a todos juntos, que algunos de los invitados sabían que yo existía, y mi ausencia sería incómoda de explicar, y que Tyler realmente quería que estuviera ahí. Le pregunté si Tyler había contactado a mí directamente en algún momento de los últimos 4 años, y Madison admitió que no, pero que eso era porque nuestros padres básicamente habían creado esta atmósfera donde hablar de mí era tabú. Le dije a Madison muy claramente que no iba a ir a la boda, que apreciaba que Tyler quisiera que estuviera ahí, supongo, pero que no iba a presentarme a un evento familiar y actuar como si nada hubiera pasado solo para que mis padres pudieran evitar preguntas incómodas de sus amigos. Madison trató de convencerme diciéndome que esta podría ser una oportunidad para sanar, para reconectar con la familia, pero yo le expliqué que sanar requiere que la gente que te lastimó reconozca el daño que causó y haga un esfuerzo genuino por enmendarlo. Mis padres no habían hecho eso, ni siquiera habían intentado disculparse después de que la verdad salió a la luz. Entonces, ¿por qué yo debería hacer el esfuerzo de presentarme a su evento? Después de esa llamada con Madison, empezaron los mensajes. Primero de ella, luego de Tyler.
Eventualmente incluso recibí un email de mi madre, que básicamente decía que entendía que yo estaba molesto, pero que esto era importante para la familia, y que esperaban que yo pudiera poner mis sentimientos de lado por un día para apoyar a mi hermano. La audacia de ese mensaje. Tipo la pura audacia de pedirme que pusiera mis sentimientos de lado cuando ellos nunca consideraron mis sentimientos en absoluto. No respondí el email. Tyler me llamó directamente en algún momento. Fue la primera vez que hablé con él en años, y fue incómodo. Me dijo que entendía por qué estaba enojado, pero que él no había tenido nada que ver con lo que pasó. Que solo tenía como 18 años cuando todo explotó y estaba en la universidad, y que realmente significaría mucho para él que yo estuviera en su boda. Le dije a Tyler que me alegraba que estuviera feliz y que le fuera a casar, pero que yo no iba a estar ahí. Le expliqué que no era sobre él específicamente, era sobre no estar dispuesto a entrar en un espacio donde tendría que ver a mis padres y actuar civilizado cuando ellos nunca habían asumido responsabilidad por lo que me hicieron. Tyler trató de argumentar que a veces hay que ser la persona más grande, que perdonar es importante, todas esas cosas que la gente dice cuando quiere que hagas algo que los beneficia a ellos. Le dije que yo ya era la persona más grande al no buscar venganza o causar drama público, que simplemente estaba eligiendo vivir mi vida separado de ellos y que esa era mi decisión final. Tyler sonaba frustrado cuando terminamos la llamada, pero honestamente no es mi problema. Los mensajes siguieron viniendo. Madison me enviaba estos textos largos sobre unidad familiar y cómo todos habían cometido errores, pero que la familia debería perdonarse mutuamente. Yo le respondí una vez diciéndole que el perdón no es algo que se exige, es algo que se gana, y que nuestros padres no habían hecho nada para ganarse mi perdón. Le dije que si ella había elegido perdonarlos eso estaba bien, era su decisión, pero que no podía esperar que yo hiciera lo mismo. Eventualmente empecé a ignorar los mensajes porque básicamente decían todos lo mismo, diferentes versiones de «Por favor, ven a la boda, es lo correcto, piensa en la familia». La semana pasada mi padre me llamó. Fue súper raro ver su nombre en mi teléfono después de tantos años. Contesté. No sé por qué. Tal vez pensé que finalmente iba a disculparse o algo, pero no. La llamada fue básicamente él diciéndome que mi ausencia en la boda iba a crear tensión innecesaria y que como adulto yo debería ser capaz de poner el pasado atrás y hacer lo que era mejor para la familia. No mencionó que él había estado equivocado. No se disculpó por echarme de la casa, no. Reconoció el dolor que me causó. Nada. Solo quería que yo apareciera para que ellos no tuvieran que explicar por qué su hijo mayor no estaba ahí. Le dije muy calmadamente que yo había puesto el pasado atrás, que había construido una vida completamente nueva sin ellos y que no tenía ninguna intención de volver a ese mundo por un día o por siempre. Le dije que su decisión de creerle a Natasha sobre mí, sin ninguna investigación real, y su decisión de echarme para proteger una relación de negocios, me habían mostrado exactamente qué tan importante yo era para ellos, que era no muy importante en absoluto. Mi padre empezó a ponerse defensivo diciendo que ellos habían hecho lo que pensaban que era correcto en ese momento, basándose en la información que tenían, y yo literal me reí porque incluso ahora no podía simplemente admitir que se equivocaron. Le dije que no iba a discutir esto con él, que mi decisión era final, y que apreciaría que él y el resto de la familia dejaran de contactarme sobre este tema. Mi padre dijo algo como, «Vas a arrepentirte de esto. Estás quemando puentes que no vas a poder reconstruir». Y yo le dije que esos puentes ya estaban quemados hace 4 años cuando ustedes me echaron de su casa. Colgué después de eso y bloqueé su número. También bloqueé a mi madre, a Tyler. Y la verdad puse el número de Madison en silencio porque aunque no quería cortarla completamente todavía, tampoco quería seguir recibiendo sus mensajes sobre la boda. Scarlett me preguntó cómo me sentía después de todas estas llamadas y mensajes, y honestamente me sentía en paz con mi decisión. No sentía culpa, no sentía que estaba siendo cruel o irrazonable. Solo sentía que estaba estableciendo límites saludables con gente que me había lastimado profundamente y que nunca había asumido responsabilidad por eso. Le dije que la familia que había construido con ella, y eventualmente con los hijos que esperamos tener, era más importante para mí que mantener alguna conexión superficial con gente que me había tratado como descartable. La boda de Tyler es en como mes y medio, supongo. No sé la fecha exacta porque honestamente no presté mucha atención. Lo que sí sé es que no voy a estar ahí. Y estoy completamente ok con esa decisión. Scarlett y yo hemos estado hablando sobre eventualmente mudarnos a otra ciudad, tal vez Portland o Seattle,